Luis del Pino es Radio Libertad. La ronda de negociaciones entre Estados Unidos y Ucrania para alcanzar un acuerdo de paz con Rusia ha concluido con éxito. Tras las reuniones celebradas en Jeddah, Arabia Saudí, consideradas exitosas por ambas partes, el gobierno de Volodymyr Zelensky ha aceptado la propuesta de iniciar de inmediato negociaciones para un alto el fuego de 30 días. A cambio, Estados Unidos levantará la suspensión de su ayuda a Ucrania. Además, ambas naciones se han comprometido a cerrar lo antes posible un acuerdo que permitirá a Estados Unidos explotar los recursos minerales ucranianos, el motivo principal de la reciente visita de Zelensky a Washington. Sin embargo, las tensiones surgidas durante su encuentro con Donald Trump con la intervención de J.D. Vance obstaculizaron el avance de las conversaciones. En un gesto para recomponer relaciones, Trump ha vuelto a invitar a Zelensky a la Casa Blanca. Bueno, pues éxito de la primera ronda de negociación en Arabia Saudí. Básicamente lo que ha surgido de esa negociación ha sido el ok de Ucrania a iniciar unas conversaciones de paz a tres bandas, entre Ucrania, Rusia y Estados Unidos. Además, Ucrania había propuesto un alto el fuego según el formato que había sugerido Macron hace 10 días, que era un alto el fuego naval y aéreo con intercambio de prisioneros. Estados Unidos ha dicho que no, que quiere un alto el fuego de 30 días que sea total, naval, aéreo y terrestre, con el intercambio de prisioneros, etcétera. Ucrania ha aceptado esa propuesta de Estados Unidos. Ucrania también se ha comprometido a firmar el famoso acuerdo de explotación conjunta de minerales entre Estados Unidos y Ucrania, que garantizará la presencia de empresas y de trabajadores estadounidenses en suelo ucraniano y que proporciona, pues bueno, una cierta protección frente a futuras agresiones de Rusia, aunque no es bastante, a mi juicio, y habrá que complementar con otras protecciones. Y por último, pues ambas partes se han felicitado de que la cosa se haya desbloqueado y Donald Trump ha vuelto a invitar a Zelensky a la Casa Blanca, pues quizá para hacer esa ceremonia que hubiera debido ser una ceremonia de esperanza, pero que Zelensky transformó con el inestimable impulso de la Comisión Europea, pues en un espectáculo que al final a todo el mundo nos dejó estupefactos. Bueno, pues excelentes noticias las que llegan de Arabia, excelentes noticias para todos y en especial para Ucrania, que va a poder por fin poner fin a esa guerra que parece que la Unión Europea se empeñaba en dilatar lo más posible, financiando a la vez a los dos bandos, a los ucranianos y a Putin, con la compra de hidrocarburos y de otro tipo de mercancías. Feliz noticia, digo, para todos, en especial para Ucrania, para los que estamos con el pueblo ucraniano y yo creo que para todas las personas de bien de este planeta. En este acuerdo solo pierden dos grupos. Uno, la Unión Europea, que ha quedado orillada de las conversaciones. Las conversaciones serán a tres bandas: Ucrania, Rusia, Estados Unidos. El segundo, la Unión Europea no va a pintar nada y además mientras esté esta Comisión Europea presidida por von der Leyen, olvídense ustedes de que pinte Europa absolutamente nada en ningún asunto geopolítico de los que se vayan a discutir en los próximos meses y en los próximos años. Y hay un segundo grupo que pierde, que son los odiadores de Trump, que harían todo lo posible para boicotear el acuerdo de paz con tal de poder desgastar, dañar, criticar a Donald Trump. Vamos, si tuvieran un botoncito rojo que dijera reventar el acuerdo de paz, lo pulsarían sin dudarlo, sin importarles un bledo las consecuencias para las vidas de los ucranianos. Bueno, pues lo siento mucho, chicos, el acuerdo de paz va a salir adelante a pesar de vosotros
Y bueno, pues no sé, adaptaros a la situación, no os adaptéis, me importa un soberano bledo. Ahora, ¿cómo queda la cosa? Pues la cosa queda, la pelota queda en el tejado de Rusia. Una de las cosas que implica la reunión y el acuerdo de ayer entre Ucrania y Estados Unidos es que se reanuda inmediatamente la ayuda militar, incluida la ayuda de inteligencia, a Ucrania. Y a partir de ahora el tiempo empieza a correr en contra de Putin. La pelota está en su tejado, hay una oferta formal de alto el fuego de 30 días realizada por Estados Unidos y Ucrania, y ahora Rusia tiene que aceptar esa propuesta de alto el fuego. Si no acepta esa propuesta de alto el fuego, es decir, si no muestra que está dispuesta Rusia a iniciar conversaciones de paz y a llegar a una paz razonable, pues habrá que tomar las medidas necesarias. Por cierto, el senador republicano Lindsey Graham, que ha sido uno de los grandes valedores de Ucrania en todos estos años de guerra, y que tras el numerito del despacho oval pues lo dijo: yo, que soy apoyo de Ucrania sin ningún tipo de fisura, considero que Zelensky ha metido la pata, y bien metida, en el despacho oval de la Casa Blanca. Bueno, pues este senador republicano pro-ucraniano, sin la más mínima duda, ha dicho que va a presentar una propuesta en el Senado americano que básicamente consiste en que, en caso de que Rusia no acepte el alto el fuego, en caso de que Rusia no muestre su disposición a sentarse en una mesa de negociación para terminar acordando la paz, pues que propondrá sanciones a Rusia, ojo, y propondrá sanciones a todos aquellos que le compran a Rusia cosas, incluidas hidrocarburos. Es decir, a todos aquellos que están financiando el esfuerzo militar de Putin contra los ucranianos. Por supuesto, ahí se incluye la Unión Europea en general y España en particular. Y me parece estupenda la propuesta de Lindsey Graham. Ucrania acepta unas conversaciones de paz, ahora la pelota está en el tejado de Putin y Putin tendrá que aceptar unas conversaciones de paz. Y si no las acepta, es decir, si Putin lanza el mensaje de que quiere continuar con la guerra, por supuesto que hay que sancionarle con todo, empezando por lo más lógico, que es cortarle las fuentes de financiación del esfuerzo militar. Porque si Putin tiene un ejército, si Putin puede pagarse un ejército, si Putin puede contratar voluntarios en Rusia para nutrir su ejército y mercenarios extranjeros para nutrir su ejército en el frente ucraniano, es con dinero. Corte usted ese dinero y a lo mejor resulta que Ucrania puede doblegar a Putin. Pero desde luego lo que es absolutamente inmoral y no tiene un pase es que Europa esté prolongando la guerra de Ucrania ad infinitum a base de financiar al propio Putin. Así que me encanta la propuesta de Lindsey Graham, la suscribo completamente. Bueno, y mientras tanto una noticia que aquí en los medios pues ha pasado un tanto desapercibida. Vamos, he mirado esta mañana, perdónenme los colegas periodistas si se me ha pasado, pero creo que no la he visto en ningún medio. Seguramente está en algún medio, pero así en un primer vistazo yo no lo he podido localizar. Ayer se produjo una votación en el Congreso de Países Bajos, en el Congreso holandés, y el Congreso holandés aprobó una moción rechazando el plan de rearme presentado por Ursula von der Leyen y rechazando que la Unión Europea mutualice deuda para financiar ese rearme. Escuchen.
El Congreso de Holanda ha rechazado participar en el programa Rearm Europe, impulsado por Ursula von der Leyen, y se opone a la emisión de deuda conjunta de la Unión Europea para financiar dicho plan. Las principales críticas de los partidos en la Cámara de Representantes se centran en el anuncio de la Comisión Europea que permite a los países relajar las reglas fiscales para endeudarse más con el fin de reforzar su defensa. Esto, advierten, podría acelerar significativamente el crecimiento de la deuda nacional. Además, la mayoría de la Cámara rechaza la idea de contraer préstamos conjuntos para ampliar el presupuesto militar, ya que temen que a largo plazo los países terminen asumiendo las deudas unos de otros. El líder del Consejo de Seguridad Nacional del país ha comparado este mecanismo con los eurobonos y alertó sobre sus riesgos. Bueno, pues importante la votación ayer en el Congreso holandés. Importante porque el gobierno holandés presentó la idea, porque todavía no hay un plan escrito en condiciones por parte de la Comisión Europea, pero presentó la idea de ese plan de rearmar Europa, de Ursula von der Leyen, que incluye la emisión de deuda por 150.000 millones de euros para cubrir una parte del aumento del gasto de defensa, más luego pues que los países cada uno se encargue de cubrir el resto hasta llegar a sus objetivos del 2% del PIB dedicado a defensa, y para que los países puedan hacer eso pues se relajan las reglas de déficit fiscal, etcétera, etcétera, etcétera. Se debatió ese anuncio de la Comisión Europea y resulta que el Congreso lo rechaza, ojo, con el voto de todos los partidos que componen el gobierno holandés, menos el partido que está incluido en el Partido Popular Europeo. Es decir, que la gran mayoría del propio gobierno holandés rechaza el plan de rearme de Ursula von der Leyen. Y lo rechazan, pues, básicamente por dos razones. Primero, Holanda ya dedica el 2% de su PIB a defensa, el 2% de su Producto Interior Bruto. Es decir, Holanda ya ha hecho los deberes que otros países no han hecho. Por tanto, lo que dice Holanda es, oiga, que cada país se las apañe. Eso de que ahora la Unión Europea emita deuda mutualizada, es decir, que yo, holandés, voy a tener que pagar al final para que se rearme España. Vamos, ni locos. Y parece muy razonable la postura, ¿verdad? Si España no ha hecho los deberes y Holanda sí, pues entonces España tendrá que apechugar. No tiene por qué emitir la Unión Europea deuda común que tengan que afrontar todos, los que han hecho los deberes y los que no lo han hecho. Y hay pues una segunda razón para la oposición del Congreso de Holanda al plan de rearme de Ursula von der Leyen, y es esa condición de que se relajen las reglas fiscales. Dice Holanda, o sea, yo me ajusto a las reglas fiscales, y hay países que no se ajustan a las reglas fiscales, tienen un déficit disparado, y entonces ahora resulta que les facilitamos que tengan más déficit. No, si tienen que invertir en defensa, que inviertan en defensa recortando de otro lado. Pues oiga, también parece muy razonable esa crítica del Congreso holandés, ¿no? ¿Por qué hay que relajar las reglas de déficit fiscal? ¿Para que todavía se endeuden más los europeos? ¿Para que todavía tenga más poder de gasto los estados europeos? Hombre, a mí me parece estupendo que se aumente la inversión en defensa al 2% en España, pero esos, ¿cuántos son? 50.000 millones, pues habrá que recortarlos de otro sitio. Por ejemplo, que dejen de robar un poquito todos los ladrones que nos gobiernan, que se desmantelen las estructuras de un Estado autonómico dañino que no sean absolutamente imprescindibles, que se ponga en la calle a todas las Jessicas y Nicoles que ha ido colocando el PSOE y otros partidos por la administración pública. Ya está bien. O sea, ahora todavía más déficit para financiar el incremento en el gasto en defensa, es decir, hacernos más pobres a futuro, porque evidentemente el déficit lo terminamos pagando año a año. Cuanta más deuda, más intereses de la deuda, y por tanto menos queda para sanidad, para educación, para lo que verdaderamente es importante. Por cierto, aquí resulta que en España
Para las pensiones nos dicen que no hay y que por eso tenemos que traer 800 trillones de inmigrantes para que en el futuro paguen las pensiones, que es mentira, porque si tú traes a alguien para trabajos de baja cualificación y baja remuneración, resulta que lo que reciben del Estado es menor que lo que aportan a lo largo de su vida laboral. Entonces, es toda una farsa, pero resulta curioso que para las pensiones, caramba, parece que no hay dinero nunca, pero ahora encontramos 50.000 millones, que es una tercera parte de lo que nos gastamos en pensiones al año. Ahí sí vamos a encontrar 50.000 millones para aumentar el gasto en defensa. Vaya, hombre. Evidentemente, la única lógica sería cortar los gastos en la cantidad necesaria en que haya que incrementar los gastos de defensa. Así que me apunto a lo que el Congreso holandés ha planteado como objeciones al plan de rearme de Ursula von der Bomben. Mientras tanto, en Portugal cae el gobierno portugués y se encaminan a sus terceras elecciones en 3 años. Cae el gobierno de Portugal por un supuesto caso de corrupción. El primer ministro de Portugal, Luís Montenegro, ha perdido la cuestión de confianza en el Parlamento, lo que obliga al país a elecciones anticipadas en mayo. Aunque superó 2 mociones de censura recientes, el voto en contra en esta ocasión del Partido Socialista y Chega fue clave para su caída. La Asamblea de la República rechazó la moción de confianza con los votos del PS, Chega, el PCP, el Bloco de Esquerda, PAN y Libre. Montenegro intentó ganar tiempo aceptando una comisión de investigación sobre los supuestos casos de corrupción que le afectan, pero su propuesta de acortar el proceso a 15 días fue rechazada por la oposición. El líder del Partido Socialdemócrata gobernaba sin mayoría absoluta y se ha visto envuelto en polémicas, la más grave relacionada con una empresa de su familia que mantiene contratos con compañías privadas, incluidas algunas con concesiones estatales. ¡Anda! Resulta que hay países donde los presidentes tienen familiares que se dedican a aprovechar su puesto, el puesto de su familiar, haciendo contratos con empresas que a su vez obtienen contratos del Estado dirigido por su familiar. Y en esos países pues resulta que la gente les echan y tienen que convocar elecciones. ¡Ay, qué gusto sería que en España tuviéramos algo similar!, ¿verdad? ¿Les suena a ustedes el caso de un presidente con familiares que están aprovechándose de que su familiar es presidente? Allí lo que ha pasado es que el líder del Partido Socialdemócrata, que a pesar de su nombre es un partido de centro-derecha, sería, no es de centro-derecha, sería el equivalente al Partido Popular aquí, o sea, centro-centro o centro-izquierda. Pues el líder del Partido Socialdemócrata allí, pues estaba gobernando en minoría con el apoyo de la izquierda, pero al final resulta que la izquierda le ha retirado el apoyo. Se ha visto obligado a presentar una moción de confianza después de que saltara el escándalo de los negocietes de su familia. La izquierda le pedía una comisión de investigación, tal como manda el reglamento del Congreso portugués, de 90 días de duración la comisión de investigación. Él dijo que no, que solo 15 días. Bueno, total, le forzaron a presentar una moción de confianza y esa moción de confianza ha sido votada en contra por la izquierda que le apoyaba y por el Vox portugués, que es Chega. Con lo cual, pues el primer ministro portugués se ha visto obligado a dimitir y a convocar elecciones para mayo. Tercera vez que acudirán los portugueses a las urnas en 3 años para elegir nuevo gobierno. Bueno, pues es lo que suele pasar cuando alguien mete la mano en la caja, o sus familiares meten la mano en la caja. Pues que hay países donde eso, digamos que tiene un castigo un poquitito superior al que tiene en España, donde aquí Pedro Sánchez continúa en el gobierno después de que estén imputados su mujer, su hermano, su ex número 2, su hombre de confianza en el partido, Koldo Izaguirre, su fiscal general del Estado. Aquí todo da igual.
Aquí Sánchez sigue aferrado al poder. Sánchez, el uno. Sánchez, el epicentro de todas las corrupciones. Bueno, paciencia, ya caerá. Mientras tanto, pues, en fin, la situación de inseguridad en Cataluña derivada de unas políticas multiculturalistas inmigratorias absolutamente demenciales, pues continúa deteriorándose. Y ya estamos en los disturbios intensos, escuchen. Salt, en Gerona, vive su segunda noche de disturbios tras el desalojo de un imán que intentó ocupar una vivienda junto a otras personas. Los incidentes que comenzaron el lunes han derivado en enfrentamientos con los mozos de escuadra, ataques a una comisaría y actos vandálicos en la ciudad. Tras el intento de asalto de la comisaría de los mozos el lunes por la noche, este martes se han repetido los lanzamientos de piedras contra los agentes y la quema de contenedores. La concentración no comunicada oficialmente comenzó a las 7:30 de la tarde y se prolongó al menos hasta las 9:45 de la noche, con los manifestantes todavía en las calles. Los mozos han informado de varias detenciones y han confirmado que por el momento no hay policías heridos. Estamos hablando de disturbios violentos, con quema de contenedores, con intento de asalto a una comisaría de los mozos de escuadra, y todo a raíz de que se impidiera a un imán, a un religioso, a un predicador musulmán, ocupar ilegalmente un inmueble. Ya se nos mezcla la ocupación con el multiculturalismo tan enriquecedor que nos invade. Bueno, pues alguien tendrá en algún momento que reaccionar, y alguien tendrá en algún momento que plantear algo muy simple: que usted protagoniza disturbios, uno por uno, a verificar su estado en España. No es un inmigrante legal a la frontera, y además con prohibición a futuro de poder obtener la residencia española y mucho menos la nacionalidad. ¿Es usted un inmigrante legal? Bueno, pues entonces de entrada a la trena, y en segundo lugar a revisar con toda cautela su expediente de regularización. Si a usted se le ha regularizado en España, pues es, hombre, entre otras cosas, para que respete la ley española, con lo cual tiene residencia legal pero participa en un intento de asalto a una comisaría de los mozos de escuadra. Bueno, pues entonces revocada la residencia legal y a su puñetera casa. Pero vamos, mañana. ¿Que ha obtenido usted la nacionalidad española? Pues a revisar el procedimiento de concesión de la nacionalidad para ver si ha cometido usted algún fraude de ley y se la podemos retirar. Por cierto, debería, siguiéndose el ejemplo de Francia, articularse una forma legal de retirar la nacionalidad a aquellos que, no siendo españoles de origen, hayan cometido delitos de los expresados en una lista que se elabore convenientemente. Por ejemplo, Francia ya tiene aprobado retirar la nacionalidad a aquellos que la hayan obtenido y, sin embargo, participen en actividades terroristas. Bueno, pues yo retiraría la nacionalidad a todos aquellos que la hayan adquirido y participen, por supuesto, no solo en actividades terroristas, pero, por ejemplo, en una violación a una mujer. ¿Que ha violado a usted a una mujer en España? Pues mire lo que hago con su nacionalidad española. ¡Hala! A su país de origen, a disfrutar de los beneficios de su maravillosa cultura ancestral. Bueno, vamos con doña Carmen Carbonell, que, como ya saben ustedes, está en Israel. Buenos días, doña Carmen. Muy buenos días a todos los oyentes de Mañanas en Libertad. Seguimos en Israel en este viaje especial
para Radio Libertad, y ayer mismo les contábamos que en el caso de Israel tiene una frontera muy importante en el sur del país, la que hace frontera con Gaza, pero otra de las batallas que está librando, además de esta batalla que está librando en el sur, está en el norte. Hoy nos hemos desplazado hacia dos puntos en los que nos hemos encontrado la frontera con el Líbano y la frontera con Siria. La situación allí después de octubre de 2023 ha cambiado radicalmente. Para que se hagan una idea, empezamos por Metula, un territorio israelí rodeado por el norte, por el este y por el oeste por el Líbano. Sus habitantes allí no han vuelto desde ese mes de octubre de 2023, pese a que ya se han levantado las restricciones de seguridad. Muchas casas allí están aún destruidas y lo que pide la población es que precisamente en Metula empiecen a desarrollarse todas las infraestructuras necesarias de tal manera que la población pueda volver de manera segura. En ese proyecto están involucrados, y en la otra parte de la frontera norte, en la parte de Siria, la situación que vemos es ligeramente distinta, en el sentido de que en ese lugar, si bien el kibutz que hemos tenido la oportunidad de visitar no se cerró para la población, se cerró al público por motivos de seguridad, y eso hizo que en un momento determinado la economía de Ein Sivan quedara prácticamente paralizada. Piensen ustedes que allí nos hemos encontrado con un kibutz que recibía muchísimo turismo y donde cayó un dron suicida de Hezbollah en los últimos meses, concretamente en el año 2024. Ein Sivan están en la frontera de Siria y además colinda con la zona de amortiguación entre Israel y el país vecino. Allí nos hemos encontrado también con la situación de muchas personas que tienen a familiares o a conocidos desplazados y que son reservistas en el ejército. Para ellos es sumamente importante involucrarse con la seguridad del país y además combinarlo con el miedo de quien tiene a un ser muy querido que se está jugando la vida por su patria. En cualquier caso, muy interesante esta batalla que libra Israel en el norte del país, como le decimos, en la frontera, tanto con el Líbano como con Siria. Y mañana tendremos oportunidad también de hablar de otra batalla que se libra internamente dentro de Israel, y es la que concierne a la situación de la población y a esa crisis política a la que se enfrenta el gobierno actual. Hasta aquí esta crónica de situación desde Tel Aviv, desde este viaje especial para Radio Libertad. Muchísimas gracias, doña Carmen Carbonell, y un fuerte abrazo.